Bien, vamos a, eh, vamos a ver el día de hoy lo que es esta carta segunda de Juan. Vamos a recordar un poquito y ver también acerca de esta carta en donde el autor es el mismo de la primera carta, es Juan, el apóstol Juan, quien fue discípulo de Jesús, autor también del Evangelio de Juan, autor de la primera, segunda y tercera carta de Juan y también fue autor de Apocalipsis. Bien, en la primera carta de Juan, recordemos que la escribió a una red de iglesias de la zona de Éfeso en Asia Menor, lo que hoy viene siendo Turquía. Bien, estas cartas van estrechamente relacionadas con el Evangelio de Juan, en donde el motivo de escribir a estas iglesias es porque estaban pasando una crisis. Hermanos que eran de la iglesia decían que Jesús no era el Mesías, que no era el Hijo de Dios porque era de carne y consideraban la carne mala. El propósito de estas cartas es fortalecer a estas iglesias, de animarlas, permanecer en la verdad y en el amor de Dios a la luz de estos falsos cristianos, de estas falsas enseñanzas que no creen que Jesús es el Mesías, que no creen y que decían que Jesús no es el Mesías. Y no solo es que no creían, sino que promovían su falsa enseñanza entre las iglesias, provocando divisiones. La primera de Juan es un sermón que exhorta a los creyentes a permanecer en las enseñanzas que recibieron desde un principio. Y este mensaje es el que habían recibido los apóstoles acerca del Hijo y acerca del Padre, que el Dios que se ha revelado por medio de Jesús es un Dios de luz, es un Dios de amor y de verdad. Y los verdaderos creyentes son aquellos que han creído en el testimonio del Hijo, los que han nacido de nuevo y que permanecen en luz y en amor. Bien, eso fue la primera carta. Ahora, en esta segunda carta de Juan es una carta que va dirigida a una iglesia en específico. A diferencia de la primera carta que va dirigida a una red de iglesias llamada también carta universal. Se les llama carta universal al no tener un destinatario en específico. Esta segunda carta sí tiene un destinatario en específico y también difiere entre una y otra carta en cuanto al formato de la carta. La primera carta es más un sermón, a diferencia de esta carta en donde es una epístola con un remitente y un destinatario. Bien, esta segunda carta, segunda de Juan, responde en cuanto a su forma a las características del género epistolar, lo que mencionaba, usuales en el mundo grecolatino de la época. Eh, Tiene consignación, tiene un encabezado del escrito de quién es su remitente, de quién es su remitente, viene en la carta, y quién es su destinatario. E incluso hay saludos personales al comienzo y al final del texto que ya iremos viendo en el versículo 1 y versículo 13. Bien, sin embargo, en el presente caso, el autor prefiere silenciar su propio nombre e identificarse simplemente como el anciano. En el verso 1 lo vamos a ver de esta carta y también en tercera de Juan, verso 1, también se identifica como el anciano. Del mismo modo, sin aportar seña alguna de identidad, dirige la carta a una cierta señora elegida y a sus hijos, designación que probablemente no corresponde a una dama y su familia en particular, sino a toda una comunidad cristiana, quizás a alguno de los pequeños núcleos surgidos no lejos de la gran ciudad de Éfeso, en la provincia romana de Asia, durante la última década del primer siglo, aproximadamente entre los años 90 y 100 después de Cristo. Bien, el título de anciano, presbítero en griego, que se da el autor de la segunda epístola de San Juan,
puede significar tanto que su edad era avanzada en el momento de redactar, como que era un ministro o dirigente de la iglesia, o ambas, ser un ministro y ser una persona de edad avanzada, perdón. En uno u otro caso, lo cierto es que en este anciano se ha visto tradicionalmente al apóstol Juan, a quien se ha atribuido la autoría de las 3 epístolas juaninas o juánicas, como también se le conoce. Bien, ahora el propósito de la carta. El propósito de la segunda epístola de San Juan es prevenir a un grupo de creyentes sobre las enseñanzas de ciertos engañadores, falsos maestros que andaban predicando doctrinas contrarias a la divinidad de Jesucristo, negando la encarnación del Hijo de Dios y haciéndose acreedores a la calificación de anticristo, que lo veremos en el verso 7. Frente a la actuación de tales personas, Juan exhorta a los cristianos a permanecer firmes en la verdad, por cuanto la verdad permanece en ellos para siempre. Lo veremos en versículo 1, 2 y 4. Y a que se mantengan unidos por el vínculo del amor, que es el mandamiento dado por Dios desde el principio. Versos 4 y 6 lo estaremos viendo. Es pues preciso perseverar en la doctrina de Cristo, pues así el creyente tiene al Padre y al Hijo, verso 9, es decir, estar en comunión con Dios. Bien, esta es la introducción y un poquito acerca de esta carta y acerca de lo que ya hemos visto en la primera carta. Vamos a orar, hermanos. Te invito a que inclines tu rostro en símbolo de respeto. Bendito Padre celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes, Señor, y por los que se están conectando, Señor. Ponemos en tus manos este precioso mensaje, Señor, que sea de gran edificación para cada uno de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que quites toda barrera, Señor, física, mental, espiritual, eh, toda situación que traigamos, Señor, del mundo que evite que llegue tu mensaje correctamente. Pedimos que lo quites, Señor, que llegue directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Lo ponemos en tus manos, ponemos en tus manos el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Guíanos en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, veíamos en el verso 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Si puedes irme siguiendo en tu Biblia, estamos segunda de Juan, verso 1. En el verso 1 nuevamente lo leo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ya comentábamos en la introducción que el anciano es Juan, título que se le da al dirigente o ministro de la iglesia, y el remitente es a la señora elegida y a sus hijos, que en realidad Juan está hablando en un lenguaje metafórico para describir a la iglesia, lo cual es muy común en el Nuevo Testamento, que a la iglesia se le mencione como una esposa, como una mujer. Incluso en el verso 13 de esta misma carta, que es como se despide Juan, dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Se refiere a la congregación, a la iglesia, te saludan, ¿sí? Bien, un lenguaje poético el que utiliza Juan, metafórico, para hablar de esta iglesia que Juan pastoreaba como una esposa, como una mujer, y así se dirige a esta iglesia. Bien, el anciano, nuevamente, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El término verdad en el pensamiento hebreo no solo significa verdad como la conocemos hoy en día, también en el pensamiento hebreo significa fidelidad, en referencia a
quien conoce la verdad es quien se puede confiar. Es digno de confiar. Quien conoce la verdad se puede confiar en él y es digno de confiar. Es una persona fidedigna y, y como se puede confiar, es digno de confiar y es una persona fidedigna, es una persona fiel. Claramente, quien es fiel y digno de confianza es porque no es falso, es porque no es falso. Ahora bien, el hacer esta aclaración es porque Juan se refiere no solo al concepto de verdad, Juan también se refiere a una serie de verdades doctrinales y en quien recae, perdón, y en quién recae, es pregunta, y en quién recae esa serie de verdades doctrinales en una persona. Y Juan también está haciendo referencia a esa persona. Recordarán, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, no nada más es el concepto de verdad y de fidelidad, sino también se refiere a una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús lo dijo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y este versículo también nos dice, Juan nos exhorta a permanecer en una relación con Jesús, permanecer en la verdad, permanecer en la enseñanza de Jesús. La fe auténtica, la fe genuina, la fe verdadera involucra dos elementos. ¿En quién crees y, y qué es lo que crees? No solo depositamos nuestra fe en una lista de ideas, los cristianos creemos en una persona, en Jesús. Y lo que creemos es que Jesús es Dios hecho carne, creemos que Él murió y creemos que Él resucitó para nuestra salvación, es nuestro Salvador, es nuestro juez de todos, que algún día volverá y establecerá su reino de justicia y paz. Entonces Juan dice, ustedes conocen la verdad y en el verso 2, a causa de la verdad, si me sigues en tu Biblia, verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta parte es muy importante entender en cuanto a la vida cristiana. Dios vive en nosotros. Hemos creído en una persona, en la verdad. Hemos creído en Dios, tal y como se ha revelado por medio de Jesús. En su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y Juan nos recuerda que debemos permanecer en la verdad y que esa verdad es Jesús, que Jesús es Dios encarnado y que estará siempre con nosotros y que solo hay una verdad y que debemos permanecer en una relación estrecha con Jesús. Para los falsos cristianos, que más adelante les dice Juan anticristos, que ya incluso en la primera carta les llamó de ese mismo modo, pero esos falsos cristianos, la verdad es un concepto. Y Juan dice, la verdad no es solamente un concepto, la verdad es Jesús. Si no crees en Jesús, no crees en la verdad. El solo tener un concepto de verdad no nos hace ser libres, pero si esa verdad es Jesús y tenemos una relación íntima con Jesús y permanecemos en Jesús, seremos libres. Acompáñame en Juan, el Evangelio, vamos al Evangelio. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Repito, Juan, el Evangelio de Juan 8:32. Ahí está. No.
Sí. Ahí está, Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Y también vamos adelantito también en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36, adelantito. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Bien. Versículo 3, vamos al versículo 3. Nos dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, que es la base de este mensaje, en verdad y en amor. El final de el versículo 3, regresamos, estamos nuevamente en segunda de Juan 1:3, sea con vosotros, dice Juan, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y de eso va a tratar también la carta, en verdad y en amor. Esa es la salutación, ¿verdad? Ese es como saluda en esta carta el apóstol Juan. Bien, ahora el verso 4 nos dice, mucho me regocijé. Vamos a verlo, vamos a proyectarlo. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan dice a esta iglesia que a pesar de estas falsas doctrinas, de esta influencia de estos falsos maestros, halló a algunos de tus hijos andando en la verdad, han permanecido en Jesús, confían en Jesús, siguen en Jesús. Juan dice, me da mucho gusto, me da mucha alegría, me regocijé ver que andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Siguen creyendo en Jesús tal y como se les enseñó. No se han dejado distraer, no se han dejado persuadir por este falso mensaje, por aquellos que antes se congregaban aquí con nosotros. Qué hermoso es saber, hermanos, que hay pues hermanos que siguen en el Evangelio, que siguen firmes, que siguen fieles en la verdad, en Jesús. Y eso anima mucho. A mí me pasaba en mis primeros meses, en mis primeros años de cristiano, faltaba mucho. Venía una vez y tres no, una de cal por dos de arena, dicen, ¿verdad? Pero en las veces que iba, veía a mis hermanos firmes, dirían algunos, los mismos de siempre, ¿verdad? Veíamos los mismos de siempre, pero esos mismos de siempre eran de mucho ánimo para mí. El saber que seguían fieles me animaba a seguir, y es por eso que para Juan es inevitable dejar de escribir, dejar de mencionar en esta carta eso que a él le regocija y que es de gran ánimo para aquellos que se han distraído en otras cosas, en algún momento, en algún punto de nuestra vida. Bien, vamos con el siguiente versículo, versículos 5 y 6. Nos dice, y ahora te ruego, señora o iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Bien,
Juan llama a esta comunidad cristiana, a esta iglesia cristiana, a permanecer fiel a Dios. Y aquellos que genuinamente creen en Jesús y que Dios vive en ellos, lo reflejen obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesús, obedeciendo sus mandamientos, y su mandamiento es que nos amemos unos a otros. En eso reflejamos nuestra fe genuina. Si guardamos sus mandamientos, Jesús está en nosotros, Jesús mora en nosotros, aunque no le veamos, no está físicamente, pero estará de otra manera, nos enviará al Espíritu de verdad, no nos dejará huérfanos, volverá a nosotros. Veamos, para reforzar este mensaje, para entenderlo mejor, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, vamos al versículo 15, Juan 14, 15. Juan 14, versículo 15, la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Jesús, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Amén. Jesús nos dice en este pasaje, en estos pasajes, en Juan 14, del 15 al 21, y en segunda de Juan 1, 5 y 6, que aquellos que son auténticamente mis discípulos, dice Jesús, son los que me obedecen, los que tienen y guardan mis mandamientos. No podemos entenderlo de otra manera. Sin embargo, cabe mencionar que Jesús no dice que obedeciendo se convierten en sus discípulos. Es a través de la fe en Jesús. Pero ¿cómo podemos decir que soy un discípulo si no le obedezco? Si somos discípulos de Él, le obedeceremos. Y aquellos que son sus discípulos y le aman, guardan sus mandamientos, y el Espíritu de verdad mora en vosotros. Y veamos, sigamos en este mismo pasaje, Juan 14, pero ahora vamos del 22 al 26. Nos dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén.
¿Cuál es el mandamiento del que nos habla? Y vamos a otro pasaje también. Vamos a Juan 15, ahí adelantito. Estamos en Juan 14, en el Evangelio. Pero para tener más claro cuál es el mandamiento del que nos está hablando en segunda de Juan 1, 5 y 6, y aquí en este pasaje que acabamos de ver en Juan, en el Evangelio de Juan 14, del 15 al 26, nos habla de que guardemos ese mandamiento. Pero ¿cuál es ese mandamiento? Vamos a Juan 15, del 9 al 12. Bien, nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Nos dice Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor, estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y lo subrayamos y lo tienes en tu Biblia escrita. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y respondiendo a la pregunta que hacía en referencia a los versículos que estamos estudiando, segunda de Juan 1, 5 y 6, ¿cuál es ese mandamiento? Este es mi mandamiento, dice el versículo 12, en el Evangelio de Juan 15, 9, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Y en el verso 7, en segunda de Juan 1, 7, en el verso 7 viene la advertencia. Lo que estos falsos cristianos están negando, lo que es esencial de la fe cristiana, la encarnación de Dios en Jesucristo. Regresemos al pasaje. Nos dice el verso 7. Ahí está bien. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan llama a quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, lo llama engañadores y el anticristo. El significado básico del anticristo es el adversario del Mesías. Y llamarles anticristo a quienes no confiesan que Jesús ha venido en carne es a quienes se oponen a su encarnación. Es un opositor a la doctrina, es un opositor a Jesús. En primera de Juan, recordarán, hermanos, y ahorita vamos a ir, en primera de Juan 4, 1 al 5. Juan nos dice cómo descubrir a estos falsos profetas. Vamos a primera de Juan 4, 5. Perdón, primera de Juan 4, del 1 al 5. Yo se las voy a mostrar en una versión más entendible, la nueva traducción viviente. ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo.
el cual ustedes oyeron, que viene al mundo, y de hecho, nos dice Juan, y de hecho, ya está aquí. Ya está aquí, hermanos. Pero ustedes, mis queridos hijos, nos dice Juan, ¿verdad? ¿Cómo nos habla con amor Juan? Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Y también es una forma de decir, no les prestemos atención a esas personas. Y más adelante lo veremos aquí en esta carta, en segunda de Juan, que es donde estamos, cómo nos dice aguas con estas personas. Bien, el anticristo, decíamos, que ya opera, que ya está aquí, aunque algún día será vencido esta oposición, hay que tener cuidado con este anticristo, hay que estar alertas con estos engañadores para que no perdamos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, dice el verso 8 y 9. Vamos, vamos de una vez al siguiente versículo que es el 8 y 9. Hay que tener cuidado para no perder. Aquí está, verso 8 y 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien, esta advertencia es muy importante, hermanos, porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, lo pierde todo. Por eso es que es muy importante no extraviarnos. Por eso es muy importante estar perseverando en la doctrina. Podemos perderlo todo, perder la vida eterna. Podemos perder a Jesús, perder a Dios. Es perder absolutamente todo si no perseveramos en la doctrina, si nos extraviamos, además de perder el fruto de vuestro trabajo, dice Juan en el verso 8, además de perder vuestro trabajo, dice Juan, Juan se incluye en ese trabajo, en ese fruto de implantar iglesias, de compartir la palabra. No tendremos a Dios y perderemos todo. Eso es muy fuerte y muy importante a la vez saber y tener en nuestra vida espiritual esta advertencia que Juan nos da en el verso 10, y esto explica también el verso 10. Veamos qué dice el verso 10, avancemos. Si alguno viene a vosotros y, y no trae esta doctrina, la doctrina de Jesús, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ya lo hemos mencionado anteriormente, hace ratito lo platicaba con mi hermano Salvador, el carácter de Juan, el hijo del trueno, los hijos del trueno, como lo apodó Jesús, el discípulo Jesús que Jesús amó. Para Dios y para Juan no hay tibios. A los tibios los vomitaré. ¿Recuerdan en Apocalipsis 3:16? Si lo quieres apuntar, lo mencionamos mucho, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Y con ese mismo carácter nos habla acerca de estos anticristos, de estos engañadores. Juan nos dice que no los recibamos. Sí, nuevamente, si lo puedes seguir en tu Biblia, si alguno viene a vosotros, dice el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Se refiere
a que si no traen la doctrina de Jesús, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Más claro no puede ser Juan. Nada de que por educación le recibí y como es el gran influyente, habla muy bonito, tiene el don de lenguas y el mundo lo considera un gran mensajero, por todo eso le doy bienvenida. Pues no, Juan nos dice, no, no lo recibas. No, no le digas bienvenido. Si no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas y no le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y esta aclaración también es muy importante. Juan se refiere a que la iglesia, al darle la bienvenida a estos mensajeros, tomando como contexto a estos falsos maestros, a estos engañadores, y me gusta traer el contexto porque un texto fuera de contexto se vuelve pretexto. Y lo digo de esta manera porque debemos ver que estamos hablando de estos engañadores, de estos anticristos, de esta oposición, de estos opositores de la doctrina. No podemos recibir a estos mensajeros como iglesia porque es como recibirlos como misioneros, ¿sí? Recibir a engañadores como misioneros y darles, quizás a veces hasta darles un lugar de autoridad para enseñar e influir en la iglesia. Juan nos dice, no los recibas y no les des la bienvenida porque participas en sus malas obras. Es darles un lugar a quienes enseñan que Jesús no es Dios, y además pueden llegar a hostigar, a presionar, a perseguir incluso, tomando nuevamente el contexto de lo que sucedía en esa época, perseguir a las iglesias. Entonces, dice Juan, no les recibas. Ojo, porque yo decía que se puede volver un pretexto, un texto fuera de contexto se vuelve pretexto, porque también se ha utilizado este versículo para confundir o mal utilizar el versículo, porque podríamos pensar o se podría interpretar como, bueno, entonces en mi casa yo nada más recibo cristianos y no voy a recibir a nadie que no sea creyente. Entonces, eso no es lo que nos está tratando de decir Juan, porque como cristianos debemos ser hospitalarios. Ayer comentaba con mi hermano Salvador que si alguno no creyente, algún no creyente nos pide ayuda, perdón, ¿cómo cerrar la puerta a quien nos pide ayuda espiritual? Y le platicaba y comentábamos de Tomás, no sé si recuerden a el discípulo de Jesús, Tomás, el, eh, al día siguiente que apareció Jesús a los apóstoles, recordemos que el primer día que Jesús se le apareció a los apóstoles, no se encontraba Tomás. Entonces, los apóstoles, al comentarle de la aparición de Jesús a Tomás, él no creyó. Dijo hasta no ver, no creer. No creía que Jesús estuviera vivo. Y nuestro Señor al siguiente día, nuestro Señor Jesucristo al siguiente día, que se les apareció nuevamente y que ahora sí estaba Tomás, Jesús lo recibió con los brazos abiertos, con gozo. Y de la misma manera, los que estamos en Cristo debemos ser hospedadores, receptores de los que dudan, como Tomás. Debemos ser conocidos por recibir personas y por amarlos y por predicarles del amor de Jesús. Debemos ser hospitalarios de los que no creen, mas no de los que llevan doctrinas diferentes como mensaje, mas no de estos engañadores, opositores, y darles autoridad y darles lugar a sus falsas enseñanzas, no. ¿Sí? No sé si me explico. La iglesia también debe ser guardiana de la verdad. Si la iglesia pierde el mensaje de Cristo, también pierde su capacidad de ser
luz, y a eso se refiere Juan cuando dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. A eso se refiere Juan, y por eso cabe la aclaración a qué se refiere, tomando el contexto de lo que viene diciéndonos Juan acerca de estos engañadores, acerca de estos anticristos. Bien, el mensaje de la carta es: aquellos que pertenecen a la familia de Dios, que están en las iglesias, permanezcan en la verdad y en el amor. Permanezcan en el mensaje que recibieron desde el principio acerca de Jesús. Obedezcan sus mandamientos, que andemos en amor. Su mandamiento es: ámense unos a otros como yo os he amado. También nos dice que hay ciertos mensajes, ciertas doctrinas y ciertas personas a las que hay que cerrarles la puerta, a las que no debemos recibir y no darles la bienvenida, pues estaremos participando en sus malas obras. Y algunas preguntas, hermanos, que hice para que nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, con respecto a este mensaje que hoy el Señor, por medio de esta segunda carta de Juan a esta iglesia, nos manda. Hay cosas, primera pregunta, hay cosas en tu vida en la que estás aceptando ciertas prácticas, ciertas costumbres o enseñanzas que hacen menos la verdad de Cristo en tu vida y que están llevando a no reflejar el amor de Cristo en tu vida, y que hacen que no puedas amar como Cristo nos amó. Una buena pregunta para reflexionar. Si estamos aceptando esas prácticas, si estamos aceptando esas costumbres, si estamos aceptando esas enseñanzas. ¿Puedes cerrar esa puerta a esas enseñanzas? ¿Puedes no recibir a esos engañadores? Ojo, hoy en día puede haber esos engañadores en diferentes formas, pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedes no dar la bienvenida en tu corazón a esos anticristos? Y aquí vienen estos engañadores que hoy en día tenemos. Puedes cerrar esa página de YouTube, esa página de Facebook que obstaculiza la verdad y el amor de Cristo, y que tiene esas páginas, esas redes sociales, y que tienen y que contienen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Las puedes cerrar a tu vista, a tu corazón? Puedes cerrar las puertas, no recibir a esos ídolos en tu vida que obstaculizan la verdad y el amor en Cristo. Juan se despide. Bueno, hasta ahí las preguntas para que nos llevemos algo que te puedas llevar hoy, que nos podamos, todos, ¿verdad? Todos, me incluyo, igual que Juan se incluye, algo que nos podamos llevar hoy en nuestra vida, que lo pongamos en práctica hoy, mañana, en la semana, que podamos cerrar a esas enseñanzas, que podamos decirles no, que no las recibimos, esas cadenas, esos correos. Juan se despide de la siguiente manera: espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribir, nos dice el verso 12, perdón. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Juan nos dice, Dios nos dice por medio de Juan: tengo muchas cosas que escribirles, que decirles, no solo por medio de papel y tinta, espero ir a vosotros y hablar face to face, cara a cara, no solo por medio de papel y tinta, espero ir a vosotros y hablar, perdón,
cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el gozo se ve cumplido cuando todo lo que les dije, todo lo que les escribí lo refleja en persona. Es como hoy, que le damos el abrazo virtual. Ayer le dábamos, y bueno, pues ya me fui un poquito de boca, pero le dábamos el abrazo virtual a nuestro hermano Luis, que cumplió un año más de vida. Pero no es lo mismo saludarlo fraternalmente en persona, darle un cordial abrazo en persona, que hacerlo vía virtual como ayer lo hicimos. Y no es que no se siente el gozo de felicitarlo. A mí me da muchísimo gozo que Dios le permita a mi hermano Luis y a cada uno de ustedes, hermanos, estar aquí reunidos escuchando su palabra. Pero también extraño el poder verlos físicamente, y de la misma manera nos dice Juan, ¿verdad? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Primero Dios, si Dios lo permite, estaremos viéndonos cara a cara y vernos con gran gozo. Y por último, decíamos, ¿a quién se refiere Juan con tu hermana? La elegida te saludan, se refiere a la iglesia en el que él predica, y a sus hijos es la congregación, verso número 13, y con este terminamos. Dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Señor, gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu palabra, en tus mandamientos, amarnos unos a otros, Señor. Pedimos, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para tener ese amor que tú nos das, Señor, el amor de nuestro Padre, Señor, que tú lo tienes y que nos das a cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, también ayúdanos a cerrar todas esas puertas, a no recibir, a no darles la bienvenida a todas esas falsas enseñanzas, a todos esos engañadores, a todos esos anticristos, Señor, en las formas diferentes que puede manifestarse, Señor. Hoy tenemos incluso redes sociales donde muchos de nosotros recibimos, aprendemos, Señor, pero pedimos, Señor, que podamos llevarnos una de tus enseñanzas del día de hoy, Señor, y podamos aplicarla, Señor. Pedimos, Señor, de ti, Señor, que podamos llevarla, no nada más hoy, sino en todas las semanas, Señor, una de tus enseñanzas, y poderla aplicar, Señor. Y también, Señor, seguimos pidiendo porque algún día podamos recibir o estar congregados, Señor, vernos a nuestros hermanos como iglesia, reunidos cara a cara, Señor. Si es tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias nuevamente por el mensaje, gracias por mis hermanos, Señor, y ponemos en tus manos todo, Señor, toda nuestra vida, Señor, sobre todo nuestra vida espiritual, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.